gran amor, me emociono y no puedo controlarlo. Tú me das fuerzas, tú me das alegría. Voy a cantarte que yo te amo. Quiero brincarte alegría. Quiero cantarte todo el día. Quiero escuchar el latido de tu corazón. No puedo callar esta canción que está en mi corazón. Tú despiertas todos mis sentidos. Quiero entregarte mi vida. Subes el volumen de mi corazón. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a tu programa favorito, La Voz de la Alianza para Y nos da Niños. muchísimo gusto estar con ustedes. Recuerden que ahí en tu pantalla estarán apareciendo los teléfonos para que te comuniques aquí con nosotros. Si quieres enviar algún saludo, hazlo ya. Recuerda que tenemos una clave helada gratuita y es 01800 714 4323. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si también te invitamos para que visites nuestra página de internet? Y si tú, amiguito, vives fuera de esa ciudad de Villahermosa, debes invitar a otros. Y nuestra página es rameninternacional.org.mx. Y también te invitamos para que visites la página de internet de esa televisora. Es por si quieres ver este programa o lo quieres ver en vivo. Y si tienes algún amiguito que esté interesado. Y la página es canal9tabasco.com. ¿Y qué creen, amiguitos? ¿Qué? Que llegó el momento De fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza. Y por eso vamos a invitar a nuestro sabio amigo Super Biblia Man que nos enseñe los textos bíblicos del día de hoy, porque todos debemos de ser Campeones en conocer la palabra de Dios. Así que, amiguitos, vamos a repetir nuestros textos bíblicos. Y el primero dice: y otra vez Jesús les habló diciendo: Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue El que me sigue no andará en no tinieblas, andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Juan Y el 8:12. segundo dice: vosotros sois Vosotros sois la luz del mundo. la luz del mundo. Una ciudad situada Una ciudad situada sobre un monte sobre un no se monte puede ocultar. no se puede ocultar. Mateo 5:14. Mateo 5:14. Amén. Sí, amiguitos, como recordarán, hemos estado viendo los viajes misioneros del apóstol Pablo y hoy continuaremos con el viaje que el apóstol Pablo hizo a Jerusalén. Por eso te pedimos que pongas mucha atención y esta enseñanza la puedes encontrar en el libro de Hechos en el capítulo 21. Muy bien. ¿Cómo recordaremos? Acá está el mapa. Y en el hermoso el mapa mapa. está, el apóstol Pablo estaba en un lugar llamado Éfeso. Y de Éfeso, aquí está Éfeso. De Éfeso viajó el apóstol Pablo hasta Chipre y de Chipre pasó hasta Tiro. En este puerto de Tiro el apóstol Pablo encontró a unos amigos creyentes y se quedó con ellos por 7 días. Entonces, wow, Furtachín, entonces ellos, instruidos por el Espíritu, le dijeron al apóstol Pablo que no debía ir a Jerusalén. Pero pasaron los 7 días, entonces ellos fueron con mujeres y niños y llegaron hasta la ciudad y llegar a la playa, se arrodillaron y oraron. Oh, muy bien. Sí, al día siguiente salieron a Cesarea y fueron a casa de Felipe, un evangelista. Entonces se quedaron con él. Y recuerden, amiguitos, que un evangelista es una persona que vive predicando la palabra de Dios a donde quiera que vaya. Y Dios les da mucha habilidad para predicar, para hacer esta importante tarea que Dios pide. Oh, muy bien. Así es, tigre. Así es, amiguitos. Pero continuemos con esta historia. Sucedió que ya hacía varios días que estaban allí,
cuando llegó de Judea un profeta llamado Agabo. ¡Wow! Así es. Y cuando el profeta Agabo llegó delante de ellos, tomó el cinturón del apóstol Pablo y se sujetó a sí mismo de las manos y de los pies. Y entonces les dijo: así dice el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice? ¡Ay, sí! Osita. ¡Es verdad! Sí, ya más estaba viendo a ver si estaban poniendo atención. Pues el Espíritu Santo le dijo que cuando llegara a Jerusalén, los judíos asimismo atarían al dueño de ese cinturón. ¿Y quién creen que era el dueño de ese cinturón? ¿Quién? Pues el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Así es. Y les dijo que lo atarían de manos y de pies, y que entonces lo entregarían en manos de los extranjeros. ¿Se imaginan todo eso? Osita. Familias, un profeta es aquella persona que recibe una instrucción de parte de Dios de lo que va a acontecer en el futuro. Y le estaban diciendo al apóstol Pablo lo que le sucedería en Jerusalén. No para que el apóstol Pablo no fuera, sino para que él fuera ya prevenido, ya supiera lo que iba a acontecer. Así es, y los amigos del apóstol Pablo al oír esto le rogaron para que no fuera. Y él: no vayas. Sí, y el apóstol Pablo les dijo, ¿qué creen que les dijo? ¿Qué les dijo? Que sí, por qué lloraban y por qué se ponían tristes, que él estaba dispuesto no solamente a ser atado, sino hasta dar su vida por causa de nuestro Señor Jesús. Wow. Y entonces ellos, al ver que no lo pudieron convencer, Porque era la voluntad de Dios, dijeron que haga la voluntad del Señor. Muy bien. Amiguitos, y cuando llegaron a Jerusalén, los hermanos lo recibieron con alegría. ¡Qué bueno! Entonces el apóstol Pablo al día siguiente fue a visitar a Santiago, que fue otro apóstol muy importante, y estaban allí todos los ancianos. Entonces el apóstol Pablo empezó a saludar a los ancianos y a todos los que estaban en aquella iglesia, y les contó detalladamente todo lo que Dios había hecho por él para hablarles a los no judíos. Sí. Órale, cuando oyeron todo esto que Super Biblia les estaba diciendo, alabaron a Dios, pero también se acercaron al apóstol Pablo y le dijeron: hermano, pero hay muchos judíos, entre muchos judíos, miles que habían creído. ¿En qué habían creído? En la ley de Moisés. Pero entonces les estaban diciendo que ellos ya se apartaran de esa ley y de las costumbres. Entonces ellos se preguntaron: entonces, ¿qué sucede? ¿O callen esto? Sí, así es. En el tiempo del apóstol Pablo era muy difícil predicar acerca de Jesucristo, porque todas las personas allí en Israel creían que la salvación era solamente por obedecer los 10 mandamientos, o sea, todas las ordenanzas, toda la ley de Moisés, que incluía los 10 mandamientos y guardar muchas costumbres, cuando nosotros sabemos ahora que el único camino de la salvación y a la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Así es, Furtachín, porque la misma palabra nos dice en Gálatas capítulo 3 versículo 24 que la ley ha llegado a ser nuestro tutor, o sea que nos conduce a Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? O sea que la ley nos lleva a Jesucristo, que es el único, amiguito, que nos da salvación y vida eterna. ¡Maravilloso! Entonces, cuando llegaron al templo de Jerusalén, se cumplió lo que los profetas le habían advertido tanto a Pablo. Sí, que era de que los profetas que las personas del templo que defendían su religión, que estaba equivocada, querían evitar a toda circunstancia de que no hablara la palabra que Dios había mandado por medio de Pablo. Así es, y quizás ustedes se preguntarán: ¿por qué todas estas gentes hacen todas estas cosas? Bueno, pues ellos estaban equivocados, amiguitos, porque ellos creían que la salvación consistía en guardar solamente la ley.
Y el apóstol Pablo para ellos representaba un peligro, pues el apóstol Pablo predicaba acerca del camino. ¿Y ustedes saben quién es el camino? Sí. Pues Jesucristo. Jesucristo. El apóstol Pablo predicaba que Jesucristo era el único camino para llegar al Padre. Sí. Así es. ¿Y saben qué hicieron esas personas? A ¿Saben ver, qué ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron, Vaquita? Cuéntanos. Se levantaron en contra del apóstol Pablo y decían: ayúdenos, israelitas, porque este hombre va por toda nuestra ciudad enseñando a nuestra gente cosas que van en contra de nuestro pueblo y de la ley de Moisés. Sí, y toda la ciudad se alborotó y la gente llegó corriendo. Entonces agarraron al apóstol Pablo y lo arrastraron hasta fuera del templo. Y allí cerraron las puertas. Y cuando ya casi iban a matar al matarlo. apóstol Pablo, Le iban a matar. entonces llegó la noticia al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Claro que sí, y ese comandante mandó a hablar a sus soldados y oficiales. Y entonces ellos fueron corriendo a donde estaba todo ese alboroto, toda esa gente. Pero cuando vieron al comandante dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante arrestó al apóstol Pablo y lo sujetó con 2 cadenas, pero el comandante también preguntaba que quién era este hombre y qué era lo que había hecho. Sí, había mucho, pero mucho alboroto. Mucha gente ni siquiera sabía por qué estaba haciendo todo esto. Entonces el comandante tuvo que llevar al apóstol Pablo al cuartel, pero lo llevó a cuesta, lo tuvieron que cargar, porque muchos gritaban: mátenlos, vamos a matarlo. O sea que estaba la cosa, pero muy difícil para el apóstol Pablo. Sí, claro que sí, Fortachín, pero cuando ya iban a meterlo al cuartel, el apóstol Pablo pidió permiso al tribuno para hablar con la gente. El tribuno era la autoridad de Roma, o sea, con su consentimiento pidió hablar con la multitud para explicarle la situación. Todavía. Claro que sí, y o sea, entonces el apóstol Pablo con el idioma hebreo, entonces pudieron entenderse, pudieron familiarizar con ese idioma y entender esta situación. Claro que sí. Entonces el apóstol Pablo dio a entender de que él también era judío como las demás personas que estaban ahí. Él quería establecer una conexión con ellos del idioma materno. Él quería hablar con ellos. Sí, y entonces el apóstol Pablo podía entenderlos perfectamente bien, porque él antes de ser convertido era un seguidor de los cristianos, de Cristo. Así es, seguía a los cristianos. Así es, entonces pasó que el apóstol Pablo le indicó a las multitudes que ellos eran celosos solamente de la ley, pero que él ahora era celoso de Dios. Y también intentó explicarles que cuando él se hizo seguidor de Cristo, no abandonó el judaísmo, no, sino que él, al tener la nueva fe, se hizo seguidor del Dios vivo y verdadero, el Dios que ama a los judíos y a los gentiles, es decir, a los no judíos, aquellos que no son judíos son gentiles. Así es, y el apóstol Pablo dio testimonio de cómo él era antes de que tuviera un encuentro con nuestro Señor Jesús, y también habló acerca del gran amor de Dios, pero esas personas no quisieron entender ni escuchar y siguieron con el alboroto. Así que, amiguitos y familia, debemos ser como el apóstol Pablo, porque él habló de Jesucristo en todo momento, y es lo que el Señor nos está dejando que nosotros hablemos, que esta luz, claro, y que esta luz que hay en nosotros alumbre a todos los demás en todo momento. Bien, amiguitos, ¿qué les pareció esta enseñanza? Estuvo muy interesante. ¿Se imaginan? Tenemos que ser como nuestro Señor Jesucristo y también como el apóstol Pablo, el cual reflejaba la luz que había en su corazón, la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú quieres tener esa luz, te invito para que repitas la siguiente oración. ¿Me van a ayudar, chicos? Sí. Entonces repitan después de mí. Señor Jesús, Señor Jesús, te pido perdón, te pido perdón por mis pecados. por mis pecados.
Te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. En el nombre de Jesús. Amén. Felicidades, amiguitos, porque eres un hijo de Dios. Invitamos también para que mañana nos visites en la iglesia Maranata. La dirección es Calle Belisario Domínguez, número 519 de la Colonia El Águila. Tenemos 2 servicios. El primero es A las 8 de la y el mañana. segundo es A las 12 del día. Así que no te lo pierdas. ¿Y que creen que ya nos vamos? Pero nos vamos contentos alabando a Dios y diciéndote que Amén. Dios te bendiga.